Desde muy temprano nos están llegando muchos mensajes sobre un tema que no se discute tanto en los medios, pero bueno, por allí alguien lanzó la primera piedra y va a ser bien interesante este Bueno, intercambio. en realidad decíamos que a nivel internacional se está discutiendo y mucho esto, porque hay varios países que están tomando, bueno, riendas en el asunto. Decíamos, por ejemplo, el caso de Francia. Francia, que subvenciona la homeopatía y que ahora hasta que no le demuestren resultados científicos la deja en suspenso. Australia, que no deja que las homeopatías se comercialicen en farmacias. Estados Unidos, donde las homeopatías deben ir con estrictas indicaciones, etiquetado, explicando de que no son medicinas. Es decir, hoy hay un debate a nivel internacional sobre la efectividad de estas homeopatías. Ahora, por otro lado, es cierto que todos tenemos una experiencia directa con esto, porque todos en algún momento, yo creo que casi todos nosotros, en algún momento hemos probado la homeopatía para alguna situación. Si no nosotros, alguien de nuestro entorno. Sí, sí, pero yo creo que una enorme mayoría, ¿no? Uno conversa con la gente y en algún momento recurrió a la homeopatía. Así que vaya si uno puede hablar también desde su experiencia directa. Claro. Hoy nos acompañan el doctor Jesús Costa, médico homeópata, muy bienvenido al Bienvenido, programa. Jesús, ¿cómo le va? Y también el químico farmacéutico Bernardo Borkenstein, bienvenido. Muchas gracias. Que también, bueno, hace muy poquito en su artículo disparó con esta situación del tema de la evidencia científica y las homeopatías. Muy bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Tito. les trasladamos a ambos, a Jesús y a Bernardo, porque bueno, a nivel local está bueno que este debate también se dé. La misma pregunta con la que comienza el artículo de Montevideo.com que firma Bernardo. ¿Para qué sirve la homeopatía? Bueno, si me permite, doctor, comenzar. Una de las cosas que quiero aclarar es que yo no estoy en contra de la homeopatía. Yo tengo una opinión personal, mía, que no puedo fundamentar porque es de esa órbita, es irracional como todas las opiniones personales, y tengo una profesional que en este momento es de escepticismo. Yo lo que sostengo es, no he visto pruebas que no me convenzan. Eso no quiere decir que no existan, quiere decir que yo no accedí a ellas. Es muy importante tener en cuenta que cuando uno habla de ciencia o cuando uno habla de epistemología, que es la filosofía de la ciencia, evidencia de ausencia no es lo mismo que ausencia de evidencia. Yo en este momento tengo ausencia de evidencia, no encuentro estudios clínicos que me convenzan, pero no puedo decir, porque yo no los encuentro, que estos estudios no existen. Bien, ahora a mí me gustaría reformular un poco la pregunta al doctor Costa de Cristian, porque en realidad usted como médico, ¿cuándo se decide a también prepararse y formarse en lo que tiene que ver con la homeopatía, ¿no? Teniendo la profesión de médico tradicional. Bueno, me decido cuando, haciendo el posgrado de medicina interna, veo que a la medicina le faltan cosas. Entonces desde ahí comienzo a buscar sistemas terapéuticos que vean al individuo como una totalidad, que es mi cosmovisión, ¿no? De ver al individuo en una totalidad y en el entorno. Y la medicina homeopática cumple con eso, ¿no? Es el primer sistema terapéutico psicosomático. Fue creado por Hahnemann por allá por el 1800. 1796. Y ve al individuo como una totalidad, no separado por esa herencia del dualismo cartesiano que hemos heredado los médicos, donde la mente está separada del cuerpo. Y vemos al individuo con un mecanismo científico reduccionista. Entonces comienzo a buscar sistemas terapéuticos que fueran seguros y que tuvieran un aval. Hay muchos, a nivel académico, que hay ignorancia y no se sabe que Hahnemann, por ejemplo, en el 1810 hizo trabajo de investigación a doble ciego y que los medicamentos homeopáticos, una vez que se hicieron estos experimentos que se llama patogenesia, es decir, crear una enfermedad en el individuo sano. ¿Qué significa doble ciego que usted Doble decía? ciego es que un grupo recibe medicación y la otra recibe un placebo, pero nadie sabe cuál de los dos medicamentos recibe. Para que sea doble ciego, el experimentador tampoco sabe cuál de los dos médicos es. Entonces, ahí todos los medicamentos homeopáticos, una vez que fueron experimentados, pasaron a ser remedios homeopáticos y hay unos 3.000 medicamentos. Entonces, ese es uno de los principios que se basa la homeopatía. Después, y mire usted, Hahnemann está 100 años adelantado a la experimentación en medicina occidental, en donde Claudio Bernard es el padre de la experimentación de la medicina convencional o más usada, no tradicional, porque hay otras medicinas con más tradición.
O sea, 100 Sí. años antes, Pero Hahnemann uno de los hace argumentos estudios a doble ciego. Es que hace 100 años no estaba desarrollada la medicina como lo está hoy. Entonces, que por eso a veces la comparación se vuelve tan discutible. ¿Qué piensan sobre ese argumento que también se está manejando en la actualidad, ¿no? Para lo que ha sido el avance de las Yo investigaciones pienso médicas. que si esos estudios se hicieron y no se publicaron para que los pares los puedan revisar, es lo mismo que si no existieran. O sea, un producto se vuelve científicamente aceptado, y esto es lo que yo discuto de la homeopatía. Para mí no es una ciencia porque falla siempre en esa parte. Siempre cuando alguien invoca estudios, son estudios a los que nadie puede acceder. O que no están. Mira que yo busqué mucho antes de publicar esa frase en particular. Digo, y quiero verlo, o sea, el doctor veo que tiene papeles, me encantaría leerlo. Este es una revista indexada. Esto es un trabajo que hice en Uruguay Trabajo suyo. con cerdos, con cerdas seniles, y demostramos el rejuvenecimiento de las células. ¿Con qué se las trató en ese entonces? Acá tratan también. Yo veía que mis pacientes rejuvenecían desde el punto de vista clínico. Entonces me propongo hacer un trabajo a nivel de cerdas, que es lo más parecido a nosotros. Cerdas que tienen una trazabilidad y estaban en una etapa perimenopáusica, es decir, su parición venía disminuyendo. Entonces fuimos a hacer ese trabajo junto con la cátedra de anatomía patológica de nuestro hospital universitario, y los resultados son contundentes y fueron publicados en esta revista internacional. Usted sabe que cuando uno va a presentar un trabajo a un congreso mundial es aspirante. ¿Qué consigue usted con el tratamiento homeopático específicamente? Aquí en este caso Sí, con esa consigo investigación. un retardo en el envejecimiento celular, una disminución de la apoptosis y el análisis histopatológico de los animales, muy contundente. Todos los animales que recibieron Hansi tuvieron efectos muy beneficiosos. Las arterias volvieron a ovular como cuando eran jóvenes. Los hijos fueron de mejor calidad. ¿Y con sus pacientes usted notó eso también? Con mi paciente noté eso me llevó, después de la observación y el análisis, a hacer este trabajo científico que está publicado en una revista internacional, fue avalado por un comité científico internacional y catalogado como muy bueno. Vamos a ir con Pero no mensajes. es el único trabajo No, que ahora- yo tengo. ahora nos muestra más. Después Ahora también vamos he hecho a- trabajo en nuestra facultad, en nuestro bioterio, hay trabajos internacionales. Bien, ahora seguimos entonces conociendo más de estos trabajos, doctor. Pero antes le vamos a dar paso a Federico, que tiene más mensajes de nuestra audiencia. Bueno, Laura, por ejemplo, dice: hola, estoy en tratamiento de quimioterapia y además consumo gotas de graviola, dice, fruto de una planta del trópico, dice, y otro ingrediente. Sentí la diferencia para bien, aportan energía, calman el dolor y el tumor se ha reducido. Quiero decir que la homeopatía ayuda y mucho, dice Laura, a través de su propia experiencia de vida. Y Mirna dice: buen día, yo tomé gotas para poder controlar la diabetes, pero no me dio resultados. Es más, se me descontroló la diabetes aún más, aporta Mirna también, también en base a lo que le ha tocado vivir a ella. Bien, bueno, ahí veíamos algunos mensajes y experiencias de los televidentes. Más allá de esto que se está cuestionando, que es, bueno, ¿cuánto hay de evidencia científica en los resultados de la homeopatía? ¿Qué pasa cuando se trata de enfermedades que son graves, ¿no? Como el cáncer, donde allí juega un papel fundamental la medicina tradicional, pero que la seducción también de una alternativa, ¿verdad?, es muy grande para el paciente, ¿no? Y por este tema de la esperanza, de esa cosa que es más general en el tratamiento, que tiene que ver también con el alma de ese paciente y demás. ¿Qué opinan sobre eso y sobre la combinación incluso Sí. de ambas cosas? Lo primero que opino, y en esto supongo que el doctor Costa estará de acuerdo conmigo, que uno se atiende con un médico. Vaya a elegir la homeopatía, cualquier tipo de terapia no tradicional o tradicional, la persona que cuida la salud es un médico. Digo yo porque hay mucha gente prescribiendo homeopatía que no son médicos y eso es ilegal. Supongo que en ese punto nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Yo la verdad desconozco la homeopatía es un acto médico y hay una ley de nuestro Completamente de Senado acuerdo. que debe ser indicada por médicos. Exacto. ¿Y los médicos? Lo que pasa es que hay ignorancia y muchas veces se cree
que un homeópata es aquel que está habilitado para fabricar medicamentos homeopáticos. Y eso tiene idoneidad para fabricar. Pero médico homeópata es un médico udelar que hace 3 años de posgrado. Y en homeopatía. En homeopatía. Bien. Eso y entonces Aclarado que la homeopatía debe ser recetada por un médico, hablemos de la conjunción de ambas cosas frente a una enfermedad como puede ser el cáncer. Bien, ¿no? el tema es ese, porque para empezar tenemos que tener un buen diagnóstico. Porque una persona que no sabe diagnosticar tampoco puede prescribir. Y son los únicos los que saben diagnosticar. Ahora, personalmente, volviendo al tema, el doctor recién hablaba del paradigma holístico, o sea, de tomar al individuo como un todo, por oposición al paradigma alopático, que es el que enfoca en el área enferma. Ser reduccionista de por sí no es malo. Y la verdad es que la gente dejó de morirse cuando se descubrió la penicilina. Ahí fue cuando hubo 15 años de un saque de aumento de la expectativa de vida. Entonces, hoy en día los medicamentos que tienen las 4 etapas probadas, generalmente 3, y la 4 en plaza, que son estudios in vitro, estudios en animales, estudios en poblaciones reducidas y estudios en poblaciones grandes, por ahora son los alopáticos. Un estudio solo no es prueba de nada, porque tiene que poder ser reproducido por otros científicos. Porque si no puede haber sido simplemente una publicación muy ingeniosamente escrita, no estoy diciendo que la suya lo sea, para una revista particular. ¿Qué tipo de médico puede prescribir homeopatía en nuestro país? Y bueno, en realidad cualquier médico puede hacer Así no tenga una formación una receta magistral. No tiene que tener ningún tipo de Pero posgrado. lo ideal es que tenga el posgrado, que sea un médico homeópata. Pero volviendo al tema de la pregunta del tema del cáncer, ¿usted considera que se potencian la medicina tradicional con la homeopática para, por ejemplo, un tratamiento contra el cáncer? O, por otro lado, ¿le ha pasado que los pacientes digan, no, pero yo quiero quedarme con la alternativa de la homeopatía y no con la convencional? Y allí entra también una situación, bueno, más complicada de manejar. Primero, soy médico integral. ¿Qué significa? Ser médico udelar y sumar a eso sistemas terapéuticos que sean seguros y tengan un aval científico. En nuestro consultorio a nadie le decimos que tiene que optar por esto o aquello. La idea es sumar. Tengo más de 20 años en tratamiento de enfermedades inmuno-oncológicas y las evoluciones son espectaculares. El Hansi, ¿qué beneficia? Que primero protege lo sano, como lo hemos demostrado. Disminuye los efectos secundarios de los tratamientos oncoespecíficos y eso ya no hay ninguna duda. Las evoluciones de los pacientes son total y absolutamente diferentes. Pero nosotros nos remitimos a ver esas células. No pasa a ser lo más importante la enfermedad, sino que siempre es el individuo. El individuo en todas las dimensiones, en la dimensión biológica o corporal, en la dimensión emocional, en la dimensión mental, en la dimensión cognitiva, atendiendo a las creencias, los hábitos, cambiando nuestro estilo de vida y desde el punto de vista también de lo espiritual, que es lo que la ciencia ha abandonado, ¿no? Eso es lo más importante, llevarle al individuo que vuelva a potenciar las herramientas interiores que son las más importantes. Jesús Bernardo, vamos a darle también la palabra a los usuarios, porque en el móvil Marianela Lugano está precisamente en una homeopatía para charlar con algunos de los técnicos y también de los clientes. Adelante, estimada Nela. Muchas gracias, Cristian. Sí, en este caso vamos a hablar con el personal, con quien atienda al público, pero también quien realiza el preparado de homeopatía. Estoy con Melina, estoy con Karina. Muchas gracias por estar en el móvil. Bueno, queremos conocer los argumentos de por qué consideran que es efectiva la homeopatía. Es un tratamiento natural que complementa el tratamiento indicado por el médico y muchas veces, tanto en enfermedades agudas como otras más crónicas, va haciendo un efecto que suplementa ese tratamiento, ¿verdad? Y se logran alivios justamente a distintos tipos de enfermedades. Eso depende también del tipo de patología, si es aguda o crónica. Eso lo vamos viendo con la persona, justamente cuando ella ya trae un diagnóstico médico, se va indicando de acuerdo a eso. Claro.
¿Están de acuerdo con que bueno, se tiene que recetar este tipo de homeopatía? Sí, sin dudas. Nosotros trabajamos con recetas que los médicos dan a los pacientes, les preparamos los que ellos indican y si no, cuando vienen aquí sin diagnóstico siempre derivamos a que puedan ver un médico tradicional o un médico homeópata, pero para que ellos puedan saber realmente cuál es el diagnóstico específico. ¿Y cuál es el resultado? Hemos tenido excelentes resultados en cuanto a los tratamientos complementarios, por supuesto, y que realmente en el correr de los años, que la homeopatía tiene muchos años, yo acá trabajo hace 13 años, pero la homeopatía viene hace 100 años trabajando y tiene todo un respaldo. Tenemos el médico, el doctor Ronco, que también respalda todo lo que es la terapia a nivel de fitomedicamentos. Todo el aval del laboratorio homeopático, ¿no? que trabajamos a nivel de los fitomedicamentos sobre todo. Y bueno, ya vemos que hay mucha gente esperando por su homeopatía. Me voy a acercar a ver por aquí. Mira, el señor, permiso, buen día, señor. Estamos en vivo en este momento para Montecarlo Televisión. Muchas gracias. Bien, vino a buscar su homeopatía. Sí, exacto. ¿Por qué? Problemas gástricos. ¿Y cuánto hace que consume primera vez. este tipo de homeopatía? Primera vez que... ¿Primera vez? ¿Primera vez? ¿Y por Bueno, qué? A ver, primera ¿quién vez. se lo recomendó? ¿Por qué optó por esto? Familiares, conocidos, y bueno, es una buena opción. Vamos a ver, esperemos que sí. ¿Pero toma medicación además? Sí, sí, claro, claro. Sí. Seguimos con los medicamentos de la medicina Muy bien, convencional. es un complemento entonces. Complemento, que esperemos ayude. Muy bien, muchas gracias y que tengan mucha suerte, señor. Y bueno, eso es lo que me decían ustedes, es un complemento a la medicina tradicional. Exactamente. La homeopatía es, como se conoce, una medicina alternativa y complementaria. Nos pasa muchas veces, que hablábamos hace un ratito, que tenemos algunas personas que nos preguntan si está bien que dejen sus medicamentos tradicionales. Nosotros sabemos que la homeopatía no tiene ningún tipo de contraindicación y siempre alentamos a que sea complementaria, que siga con los controles médicos, que a través de los estudios convencionales es como sabemos también cómo va evolucionando esta persona con lo que está tratando. Perfecto, muchísimas gracias a las dos por el móvil. Nosotros seguimos aquí y cuando quieran nos contactamos otra vez. Bien, además Gracias. surgen muchas preguntas, porque hemos visto muchos lugares, ¿no?, de venta de homeopatía. Muchas veces uno va ni siquiera habiendo consultado a un médico, uno va en busca de unas, ¿no?, de unas gotitas. Sí, un paliativo rápido. Antiansiedad que uno escuchó de su amiga que le resultó ¿Qué pasa con también esa como autorrecetarse, bueno, ese tipo de alternativas, ¿no?, frente a un estado emocional, por ejemplo, y concurrir a cualquier homeopatía que uno tenga cerca y Hay mucha pedir? confusión, Sí, hay porque se mucha pone confusión. todo dentro de la Por eso, a ver si homeopatía. podemos Yo también estaba ayudar a escuchando acá Fitomedicina. algunas gotas que son fitomedicina. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la medicina. Eso es fitoterapia, tinturas madre, ahí hay sustancias La químicas. fitoterapia está más emparentada con la alopatía, con los remedios tradicionales, que con la homeopatía. Claro, lo que pasa es que como se vende todo dentro, se expende dentro del mismo comercio, quizá quienes no estamos tan familiarizados con el tema lo englobamos dentro del todo. Sí, Lo la que- diferencia, perdón, es que el principio activo se puede medir, entonces hay menos problema para los ministerios de salud pública y las organizaciones como la FDA para encontrar un criterio, porque ahí tengo una objeción metodológica, es que si la homeopatía tiene un paradigma distinto, no podés obligarle a cumplir las reglas del otro. Eso no está bien, ni siquiera científicamente. También hay limitaciones. Por ejemplo, yo para pasar a la fase 4 de experimentar a nivel humano, desde el año 2005 tengo solicitud ante la Comisión de Ética Médica y hasta ahora no me ha contestado. A pesar de que hubieron solicitudes de decanos de la Facultad de Medicina y más precisamente de la cátedra de neurología, porque pretendíamos hacer estudios en esclerosis múltiple, por ejemplo. Claro. Entonces Y hay no ha mucha... habido interés hasta el momento Claro, en no. poder profundizar estudios Ningún y absoluto interés. para obtener esa evidencia. Pero le repito la pregunta, ¿qué Es pasa peor, con la es peor persona que no va hubo interés. a... No hubo interés en tomar el riesgo. Yo sí quisiera ver esos estudios. ¿En qué sentido no tomar el riesgo? Y claro, es más fácil no tomar un riesgo y prohibir una investigación, como está haciendo ahora con la Dinama, con la investigación del agua, que permitirle y encontrar resultados que sean molestos. Claro, molestos para toda la industria del medicamento. Exactamente. Está claro. Exactamente. Y yo digo también,
No estoy en contra porque soy médico alópata y cuando tengo que usar un medicamento lo uso. Si yo lo tengo que tomar, lo tomo. Pero hay cosas que no podemos estar orgullosos. Por ejemplo, la tercera causa de muerte en el mundo es por fármacos indicados por los médicos. Y eso hay registros en la AMA, la Asociación Médica Americana. Lo dice Bruce Lipton en su obra genial de la biología de la creencia en la página 144. Después de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer, la muerte por fármacos indicados, drogas legales, es la tercera causa de muerte. Si analizamos los parámetros que nos indican el estado de salud de una sociedad, en el Uruguay no son muy buenos. 700.000 personas, según una publicación en el 2013 del diario El Observador, consumen medicamentos ansiolíticos. Otro tanto antidepresivo y otro tanto... o sea, ahí hay un consumo de 8.400.000 cajas al año, que implica unos 8.400.000 dólares al año solo de ansiolítico. Esa pienso que puede ser una de las causas. Lo que usted decía al introducir en el programa, por ejemplo, en Alemania, es un posgrado en Berlín, en Düsseldorf, y yo tengo pacientes de Alemania y de Holanda en donde su seguro público y privado le paga los tratamientos homeopáticos. En Austria hay, en España, posgrados, es decir, en Brasil hay hospitales homeopáticos, en Cuba, en Argentina. El tema es que acá en Uruguay precisamente, es como decía un famoso delincuente alemán, yo delinco en Alemania y me voy para Uruguay porque de 50 años después recién se sabe. Bueno, pero sacó un artículo, una investigación en la Universidad de Yale, con investigadores a propósito de esto, y el artículo era preocupante porque no sé si vemos algún titular al menos de esa investigación que se dio a conocer, porque habla de un porcentaje muy grande también de personas, o de la posibilidad de que aumente la muerte de personas con tratamiento, porque justamente dejan la medicina tradicional para seguir un tratamiento estrictamente, no convencional. Bueno, fue lo que le pasó a Steve alternativo. Jobs. Entonces, Steve Jobs se negó a operarse de un cáncer, abandonó la medicina alopática y se murió. La persona que tenía todo el dinero del mundo para pagar lo que hubiera querido como tratamiento. Y esto fue un estudio de una prestigiosa universidad que recientemente dio a conocer los resultados. De hecho, ¿no? Pero eso es fanatismo, depende de la manera de trabajar de cada médico. La homeopatía no es una panacea y tiene sus limitaciones. Ya cuando vemos a un paciente, según las evoluciones, hay leyes que nos hablan de la evolución. Nosotros sabemos el alcance de esa medicina, de que pueda tener la medicina. Pero es el mismo argumento que usted utilizó contra los ansiolíticos también. Los ansiolíticos producen mucho bien. El tema es cómo se los usa, siempre es cómo se los usa. Bueno, tenemos ahora un título que va a compartir Federico con nosotros, además de mensajes de la audiencia, que va en la misma línea de lo que acabamos de charlar con algunos ejemplos concretos. Adelante, Fede. Sí, porque tenemos este artículo reciente, ¿no? De hecho, fue publicado el 23 de agosto de este año, en donde se titula Mayor riesgo de muerte entre pacientes oncológicos que reciben medicina alternativa. Los pacientes con cánceres que le apuestan a terapias complementarias suelen rechazar los tratamientos tradicionales en el transcurso de la enfermedad, aumentando su riesgo de muerte. Bueno, y hace algunas consideraciones el artículo, ¿no? Entre los pacientes oncológicos es frecuente que muchos de ellos decidan integrarlas a sus esquemas de tratamiento. El riesgo de esto, como lo han señalado varios estudios en los últimos años, es que al asociarse a cierto tipo de creencias, valores y filosofías, su práctica lleva a muchos pacientes a rechazar o a abandonar, como recién decían, los tratamientos convencionales. En Estados Unidos se estima que entre el 48% y el 88% de los pacientes con cáncer recurrieron a alguna terapia alternativa. Como para discutir también este título, ¿no? de este artículo de la prensa internacional. Y vamos a compartir también algunos mensajes de los televidentes que siguen participando de la propuesta de hoy de Buen Día Uruguay. Ana dice: buen día, amigos de Buen Día Uruguay. Hace 8 años que me operé de un cáncer de mama. Me hicieron radioterapia, luego me mandaron el medicamento, el cual no me dejaba levantar. Me dolía todo. Lo dejé y me traté con homeopatía. Estoy bárbara. Me controlo con mamografía y oncólogo nada más. Y después dice Alomay, dice: hola, yo traté por 3 años a mi hijo
por broncoespasmo con la medicina tradicional y cada vez estaba peor. Terminamos internados con ataques de asma. Con homeopatía, en 3 meses ya vi resultados. Este año ni un ataque, también refiere a lo que tiene que ver con el tratamiento de broncoespasmo para su hijo. Siguen los testimonios de los televidentes de Buen Día Uruguay y sigue entonces la nota en el living. Bien, muchísimas gracias. Bueno, y con respecto a estas situaciones que un poco estábamos conversando, son muchos los temas, muchos televidentes también que, por ejemplo, hablan de yuyos, ¿no? A la hora de tratar... Que es otra cosa. Es otra cosa. Por eso, qué difícil también poder comprender las cosas en sus y terminologías, lo que hay que hacer, ¿no? es promoción de salud. Promover salud es educar. Pero Tenemos puede ser que sea comenzar... efectivo para algunas personas y otras no. La homeopatía, por ejemplo, que y en la algunos medicina organismos... alopática también. Sí, claro. La medicina alopática también. Claro. Por eso le decía, no es una panacea, pero sí tiene excelentes resultados y sin efectos secundarios. ¿Y por qué creen que hay, de alguna manera, una especie de boom de las terapias alternativas hoy por hoy? Y porque hay crisis del sistema médico que no está dando solución a las enfermedades más comunes. Yo tengo una opinión distinta. Bernardo. Porque hay una crisis de estupidez. No por las terapias alternativas. Estamos en un mundo donde la gente toma agua cruda porque el tratamiento de las plantas potabilizadoras no sé qué les hace, donde la gente en España está empezando a tomar leche cruda sin pasteurizar, dando una bienvenida a la brucelosis que va a empezar a afectar, donde la gente no se vacuna porque dice que las vacunas producen autismo. Ya tenemos el sarampión en la puerta en Argentina, donde no vacunemos nosotros vamos a empezar a marchar. Todos los que hayan nacido después del 67 tienen que vacunarse urgente contra el sarampión. Entonces, independientemente de eso, estamos viviendo una etapa de estupidez donde la ciencia está siendo afectada por irracionalistas que no tienen la más mínima fundamentación racional, pero que después, como se niegan a la ciencia, se apoyan en las terapias alternativas y ensucian el debate, porque esos irracionalistas lo que tienen es mucha fuerza. Y quiero aclarar otra cosa. La homeopatía y en particular la acupuntura no debe mezclarse con las otras terapias alternativas. Para mí están por lo menos 2 pasos adelante en cuanto a las pruebas y el que sirven para algo. La aromaterapia para mí es un cuento chino, la orinoterapia ni hablemos, y bueno, y tantas otras. O sea, desprender a la homeopatía y la acupuntura del resto. Sin duda. Bien, sin eso duda. es Sin duda, concepto, porque son 2 cosas diferentes. Porque hay algunas que son chantadas y no resisten el menor análisis. ¿Tomaste homeopatía alguna vez, Bernardo? Sí, tomé. De chico mis padres me dieron para la alergia y nada. No funcionó. La homeopatía no trata enfermedades, trata el individuo. Sí, está bien. Entonces, lo que pasa que hay... La enfermedad es solamente un punto de la dimensión pero corporal. Pero si el individuo está enfermo no lo llevan a ningún es lado. Es la totalidad lo que interesa. Pero para que sea lo más, entre comillas, efectivo posible, es importante que sea un médico homeópata total y el que conozca a ese individuo, que le va a hacer un montón de preguntas, que le va a hacer un diagnóstico. No es eso de voy hasta la homeopatía de la esquina de mi casa y me pido una cosa contra la ansiedad, otra contra el sueño. ¿Y hay personal formado? No es importante, es excluyente. Solo los médicos pueden tratar gente. ¿Y cómo estamos en términos de promedio de personal especializado? Claro, acá hay 2 escuelas homeopáticas que se hace el posgrado con médicos Udelari, que el posgrado dura 3 años. Como hay en otros países, como le decía, que la homeopatía acá no está oficializada. Pero en Alemania, en Francia, en España, en Austria... En España se está retirando. Bueno, pero estaban oficializados. En Brasil hay hospitales universitarios. Pero para eso hay que ir al centro de salud, no es que ir a una pero homeopatía no, para eso de concurrir a una homeopatía es como que usted vaya y pida un paracetamol. Es como vaya a la farmacia y le empieza al farmacéutico. Eso no es hacer homeopatía. Bien. Ahora, ¿qué pasa entre ustedes médicos que algunos receten esta alternativa homeopática y otros no? ¿Se genera fricción, por ejemplo, dentro del cuerpo médico? ¿Se dividen entre los pro y los anti? ¿Cómo es también esa vinculación, ¿no? Incluso se habla de que los médicos tradicionales no deberían estar recetando alternativas. Yo no conozco médicos que no hayan hecho el posgrado y que no estén convencidos, porque es una filosofía. Pero del resto del cuerpo médico, de los que no hicieron el posgrado, digamos, de los que sostienen de que lo único efectivo es la medicina tradicional. Y bueno, yo sostengo que nuestro sistema educativo falla en el sentido de que no nos enseñan medicina, sino que nos instruyen, nos adiestran a ver enfermedades y nos alejan de lo que creía el padre de la medicina, Hipócrates,
que decía que había que ver enfermos y no enfermedades. En la facultad nuestra nos adiestran y lo único que hacemos es ver enfermedades y nos olvidamos del enfermo. Es decir que lamentablemente seguimos heredando ese paradigma cartesiano, por un lado la mente y por otro lado el cuerpo. Y por último, toda la polémica de 2015, si no me equivoco, en torno a las famosas gotas GS, que generó gran angustia, ¿verdad?, en una parte de que no pacientes. era homeopatía, ¿no? Bueno, esa aclaración, porque también tiempo después También publicó salieron una nota médicos sobre a ese tema. decir, claro, y especialistas de que eso no se puede considerar homeopatía. No es. Pero para que la gente pueda también tener una noción un poco más clara sobre aquello que... Te lo digo así de simple, no hay ningún médico o homeópata de ningún tipo que la esté recetando. Las prescribía una persona que no es médico y eso ya de entrada lo invalida. Aparte se negó a revelar la fórmula de la solución madre, lo cual además lo hace más cuestionable aún. Yo personalmente no conozco a nadie y he hablado con oncólogos que puedan testificar que las gotas GS sirven para algo. Sí conozco hinchas, ¿no? Personas que la han tomado y se han vuelto hinchas, pero no puedo, como profesional de la química, convalidar eso. Por otro lado, discrepando un poco con el doctor, menos mal que nos alejamos de Hipócrates. Si a mí me curaran con algo que tiene 2000 años de antigüedad como teoría, me sentiría muy mal. Avicena, el padre de la medicina árabe, fue el primero en catalogar enfermedades y diferenciar los métodos de cura. Y cuando Avicena hizo eso, pudo controlar la peste bubónica, que nadie en aquella época lo logró. Y por último... Pero hoy los nuevos conocimientos en la física cuántica, los conocimientos subatómicos, los conocimientos atómicos, los conocimientos moleculares de la biología molecular, todos los conocimientos subcelulares, celulares, antes de la teoría de Virchow en 1858, de ver y enfocarnos solo en la célula. La biología y la física son el sustento de la medicina y tenemos que aceptar todos estos nuevos conocimientos que están avalando el postulado de Hahnemann y están avalando esa forma de medicina física. Entonces eso es lo que se cuestionaba siempre, no es verdad, la cuántica que una medicación, cosa y no hace eso. Que una Pero medicación física no podía actuar. Y yo en estos trabajos, actuando sin psicólogo y sin decirle a las cerdas que tenían que responder que le iba a hacer bien, porque se dice que es un placebo la medicina homeopática, obtuvimos los resultados. Una última reflexión sobre eso. ¿Qué pasa con eso que se le adjudica, que es el tema del efecto psicológico, entre comillas, para que se entienda? Es el famoso placebo despectivo. Pero el placebo y el nocebo somos nosotros. Pero el poder de la mente en la cura de las enfermedades también, ¿no? Porque, bueno, en el efecto placebo también hay que sacarle algo bueno. Hay que sacarle lo bueno. El placebo son sus pensamientos, sus creencias, su manera de conducirse en la vida. Y el nocebo es lo mismo. Una persona con un estereotipo negativo, en donde ve todo negativo, no va a potenciar sus herramientas interiores, que son las más importantes, y no se va a curar. Entonces, eso es inherente, el placebo y el nocebo, según nuestro estado, según nuestra forma de ver la vida, según nuestra situación interior. Bueno, los estudios de doble ciego, el placebo se le aplica a gente que no sabe que está recibiendo y por lo tanto hay una eliminación del sesgo psicológico que es importante. La parte psicosomática no la voy a negar, en la alergia es importante. Yo en lo que sí creo y que soy fanático es en la psicoterapia. ¿Sí? O sea, el psicólogo para mí es un profesional de salud importante. Lo que voy a decir es que reniego que se use la física cuántica para cualquier cosa. No es fundamento de nada más que de cómo se mueven las partículas subatómicas. No podemos abrirle la puerta a ese aspecto del debate ahora por un tema de tiempo. Por supuesto. Por un tema de tiempo. Pero no quería dejar sin decir. Se los está usando en los diagnósticos, la resonancia magnética, el PET, lo que muestran no son fotos de los órganos, son la alteración electromagnética de esos tejidos, de esas células. Pero de electrones, de partículas subatómicas, pero grandes. No tiene que ver con les la agradecemos mucho haber venido y haber abierto, la verdad, que esta discusión que resulta apasionante, que me parece que tiene argumentos también para subrayar de ambos y también de sus posturas. Así que, bueno, tenemos que quedarnos con todo eso para sacar nuestras propias conclusiones. Sí. De eso se trata. Ni que hablar. Jesús Graña, Bernardo Borgenstein, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Tenemos que ir... Ay, perdón, Jesús Costa, mil disculpas.